The Wild Project. Puyol, pues para mí significa muchísimo. Yo Puyi siempre lo he considerado como un hermano. Desde el primer día tuvimos una relación increíble. Me ayudó en todos los sentidos, dentro, fuera del campo. Seguimos teniendo una relación muy, muy buena. Es más, ahora está viviendo en Andorra, o sea que lo tengo ahí cerca cuando voy a ir, pues tengo la oportunidad de verlo. Y nada, un gran ejemplo en todo y una bellísima persona. Para ti, ¿consideras que cuando llegaste fue como un profesor maestro? ¿Te enseñó algo o realmente desde el primer momento ya tuvisteis una relación más de igual a igual? No, yo lo veía como una relación no de padre a hijo, pero bueno, hostia, Puyi era palabras mayores. Ya, institución. Y yo siempre, pues bueno, intentando aprender mucho de él. Yo creo que a él también le atraía un poco mi forma de ser, el hecho de que, bueno, lo que él no era, pues lo era yo, y así pues un poco también venía a mi mundo. Yo también a veces me arrastraba al suyo, de decir, hostia, hay que hacer las cosas bien. Así que nada, me ayudó muchísimo. Yo Puyi también a ver ciertas cosas que yo en ese momento no veía, ser más inteligente en ciertas cosas. Más mano derecha, ¿no? En ciertas situaciones, sí. Así que aprendí mucho de él. Una pena que se fue antes de lo que él quería y de lo que también pues a mí me hubiera gustado, porque tenerlo era siempre un seguro de vida. Vives la etapa más gloriosa del Barça histórica. Esa es una realidad. Todos los que somos culés, Nacho, hemos llorado mucho en esa época. Sextete, qué orgullosos estábamos. Gol de Stamford Bridge, el mejor momento futbolístico que he vivido en mi vida. Te lo juro, como espectador, como fan, ni el gol del Mundial ni nada. Ese gol. Ese momento yo no he estado tan eufórico en mi vida. Como si hubiera sido un título. Por el significado, claro. Porque nos daba la oportunidad de ganar el primer triplete de la historia. Contra Mourinho, el acceso a la final. Todo. Sí, la verdad que ¿Cómo fue esa época desde dentro, tío? O sea, ¿estabais flipando tanto como nosotros? O sea, ¿notabais que era algo histórico? Yo recuerdo la última parte en la que te daba la sensación que eras invencible. Tú salías al campo y decías, vamos a ganar. Es que lo hacíais. Es cuestión de... Cuando estábamos muy bien a media partida íbamos 4-0. Y no, de verdad, muchos partidos. Así. Y la sensación de que éramos imparables y que no había equipo en Europa que nos podía ganar, a no ser que pasara algo muy extraño. Piensa que las dos eliminatorias de Champions que nos eliminan en esos 4 años de Pep, una es la de Inter con Mourinho, que hay el tema de los volcanes, tenemos que ir en autocar a Milán. Y perdemos 3-1, que nos pegan un robo escandaloso. Siempre hablan de los robos, no sé qué. Nos pegan un robo escandaloso, goles en fuera de juego, etc. Y luego la vuelta en Barcelona, que ganamos 1-0 con gol mío, no nos da para llegar a la final. Y la otra semifinal que perdemos es contra el Chelsea en el 2012, que es algo que tú analizas esa eliminatoria y es imposible que la pierdas. Pierdes 1-0 ahí teniendo 20.000 ocasiones y aquí en casa... con uno expulsado, que lo expulsan a Terry, creo, te pones 2-1, no, 2-0 y uno más, creo. Mete Ramírez el 2-1 y luego Torres al final 2-2, Leo falla un penalti, o sea, es todo lo que podía salir mal, no. Sale mal. Pero si no hubieran sido por estas dos situaciones, es que podrías haber ganado 4 Champions perfectamente. O sea, era la sensación de una superioridad muy importante. Yo creo que no ha habido, y no porque fuera un equipo mío en su momento, no ha habido una superioridad así en la historia moderna, ni mucho menos en Europa. ¿Crees que es el mejor, ese Barça, el mejor equipo de clubes de la historia? Es que, claro, yo recuerdo a partir del 92, más o menos. Yo tenía 5 años, la primera Copa de Europa, y yo no tengo el histórico de antes de eso, ¿no? Pero de lo que yo he visto, no ha habido un equipo así. No ha habido un equipo que haya reinado en Liga y en Champions como lo hicimos. El Madrid tuvo las 3 Champions, pero el Madrid esa época en Liga quedaba 20 puntos nuestros. O sea, que haya habido todos los partidos, da igual que fuera Liga, Copa, las Copas, es que son competiciones menores, pero es que siempre además le dimos mucha importancia a todo lo que jugábamos, da igual la competición. Entonces, nada, no, me siento obviamente muy orgulloso de formar parte de una generación de futbolistas que va a pasar a la historia. ¿Cómo era Ronaldinho? No, yo llego cuando Ronaldinho se va. ¿Ronaldinho no coincidís ni 2 años? No, porque es el año que Pep llega, yo llego. Ah, es verdad que quita a Deco y a Ronaldinho y deja a Samu, sí. Es verdad.
Ah, Sí, ese año, no, justo. que luego lo he conocido y tengo contacto con Ronnie, pero no he compartido vestuario. Pero empezaste la era Messi. Eh. La era Messi. ¿Qué era para vosotros en ese momento ir al Bernabéu? ¿Era una fiesta? Bueno, tuvimos la suerte que el primer partido que yo voy al Bernabéu ganamos 2-6, que además meto el sexto. El famoso y, 2-6. Y bueno, y es un resultado icónico, y a partir de ahí, no sé, es como que hasta jugamos mejor en el Bernabéu que en casa contra el Madrid. Una sensación extraña. Quizá porque en el Camp Nou ellos no tenían la presión de tener que salir a jugar y se encerraban atrás y era un partido más complicado. En el Bernabéu, que la gente les silbaba y tenían que intentar salir jugando y tal, es que era un recital cada vez que íbamos allí. O sea, era algo de verdad. Ibas ahí y sabías que ibas a ganar. Cosa que históricamente el Barça en el Bernabéu salía siempre escaldado. Entonces, bueno, le conseguimos dar un poco la vuelta, ¿no? A esa negatividad del Barça siempre de que es que hoy vamos a perder, y el victimismo, ¿no? Un poco, y yo creo que a partir de ahí es cuando el Barça ya se convierte de verdad una institución en Europa de que nadie quiere encontrarse en los sorteos de Champions. Es que el Barça estuvo muchos años con una Copa de Europa solo. Claro, Sí, hasta el y bueno, 2006. muchos años sin nada. Era un equipo en Europa menor, hasta que no llega primero Cruyff, lo revoluciona todo, luego a los años ya cambia un poco la mentalidad de perdedor, y hasta vuestra época, que ahí ya os convertís en uno de los grandes del mundo. El Barça era un equipo que la gente joven no es consciente, pero el Barça era un equipo que no era un equipo de los potentes en Europa. No. Hubo muchos años que en la Champions o en la Copa de Europa perdíamos relativamente rápido o no participábamos alguna vez. Sí, directamente.